de hacerlo lo más claro posible. Y me alegra mucho, hermanos, gracias al Señor que nos podemos conectar a través de esta plataforma y como les digo, para mí es un privilegio eh, conocer más familia en la fe, porque al final nosotros todos somos una sola familia en Cristo Jesús. Me llamo Walter Gómez, como lo dijo el hermano, soy originario de Honduras y resido en Connecticut hace ya casi 14 años. Por el tema de la pandemia, pues nos estamos congregando con las iglesias de Nueva York y pues ya más de un año en esto, pero el Señor lo ha permitido porque nada pasa por casualidad. El Señor tiene todo bajo control, ni una hoja de un árbol, dice la palabra, que se cae, si no es por su consentimiento. Entonces, el Señor lo ha permitido que nosotros nos conozcamos y que el Evangelio vaya más allá de fronteras. Y gracias al Señor que podemos estar de diferentes lugares conectados en esta tarde. Bueno, mi familia, tengo una esposa, mi esposa se llama Kelly Gómez y también tengo un niño ya 3 años, él se llama Christopher Gómez. Y así, hermanos, esta noche, pues me gustaría tocar un tema de suma importancia. El tema es la verdad. ¿Qué es la verdad? Porque en la palabra del Señor encontramos cantidad de veces esta palabra. ¿Qué es la verdad? ¿Quién es la verdad? Y también el fruto que nos da la verdad. Entonces vamos a ir rápidamente al Evangelio según San Juan en el capítulo 8. Vamos a leer nomás un versículo de este Evangelio, el capítulo 8, versículo 32, un versículo muy conocido, incluso hay una bandera de un país que tiene ese versículo, y es la bandera de Santo Domingo. El capítulo 8, versículo 32, dice la palabra del Señor, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora les invito, hermanos, solo quería como modo de introducción dar este versículo. Ahora les invito que sí vayamos en el capítulo 18 de este mismo Evangelio según San Juan, del capítulo 36 al 38. Vamos a leer. Hoy tengo seleccionado varios versículos para hablar de este tema de la verdad. Vamos a San Juan, capítulo 8, 18, versículo 36 en adelante. Dice la palabra del Señor. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego eres tú rey. Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Meditemos en esta pregunta que le hace Pilato y quedémonos con esta pregunta: ¿qué es la verdad? La autoridad romana, el gobernador de ese imperio, haciendo semejante pregunta: ¿qué es la verdad? Sabemos que desde el principio de los tiempos, si leemos la Biblia con detenimiento, nos daremos cuenta que Dios siempre ha querido revelar verdades al hombre. Siempre ha querido compartir verdades. Dios siempre ha querido bendecir a la humanidad y todo lo que Dios ha ido enseñando, compartiendo y transmitiendo al hombre es para que conozca las verdades, los principios del reino, cómo empezó todo, a través de los cuales se ha dado a conocer y se manifiesta, y él opera en el hombre. Pero toda la verdad, como les acaba de mencionar, no fue revelada de una.
por decir así. No fue revelada de un solo, sino que en cierto sentido, las verdades, hermanos, fueron reveladas progresivamente. Eso fue un proceso desde el principio. Porque si miramos que Adán, él no tenía todas las verdades. Abraham no tenía todas las verdades. Incluso Noé no tenía todas las verdades. Ellos no tenían todas las verdades, sino que las verdades se fueron revelando con el tiempo. Y hay un momento, hermanos, puntual en la historia, en la cual Dios decide darle, permítame la expresión, un paquete de verdades a un hombre. Y ese fue a Moisés. Después, a los 50 días que él los saca de la tierra de Egipto, de la esclavitud, de tierra de servidumbre, a los 50 días en el monte de Sinaí, él decide, nuestro Dios decide darle ese paquete de verdades a Moisés. Grandes verdades, grandes enseñanzas, grandes instrucciones verídicas. Y Moisés tenía que transmitirlas al pueblo, todo ese manual práctico, cómo ellos debían de, la sociedad entre personas, el comercio, cómo debía de comportarse el pueblo de Israel en ese tiempo. Un total de 613 mandamientos, 613 verdades, y esas las podemos encontrar en el libro de la ley, en el libro de Moisés, en el Pentateuco. En los 613 mandamientos estaban en el Tasé, que eran mandamientos para hacer, y el Lo Tasé, que eran mandamientos para no hacer. Por ejemplo, no matarás. Era un mandamiento que no se debía de hacer. No matarás. Y ya. Y mandamientos que debía de cumplir. Cumplirás y tal cosa. Esos eran los mandamientos que Dios decide darle esas verdades a Moisés, aquel gran varón de Dios, Moisés. Y el pueblo tenía que transmitirla ya después al mundo, porque ellos eran luz en ese tiempo, en medio de la oscuridad de todos los países vecinos. Israel fue luz en ese tiempo. Israel tenía que dar la luz porque de ahí empezaba todo. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, el concepto verdad se humana a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. El verbo que ya existía por la eternidad, que es nuestro Señor, porque el Señor siempre existió desde la eternidad. El Señor en Génesis nos dice, cuando tuvieron aquella conversación interesante, sin lugar a dudas, era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cuando Él dice, hagamos al hombre. Luego, el hombre es como uno de nosotros. Entonces vemos, y también le dice a los judíos, antes que Abraham vio mis días. Entonces, el Señor, sin lugar a dudas, siempre ha existido, siempre existió, siempre ha existido y va a existir por la eternidad el Hijo, porque Dios tiene un Hijo y es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a través de Él, o sea, Él, la verdad, se hace humana, porque era la única forma que nosotros podíamos alcanzar la salvación. En una ocasión, Él ve a los discípulos tristes, confundidos, eh, no hallaban qué hacer, turbados, y el Señor les dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? También creed en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para cada uno de vosotros. El deseo de Dios es que el hombre conozca las verdades, conozca la verdad. Y cuando vamos a la palabra, encontramos que todo lo que hacemos en esta vida tiene efectos, a corto o a largo plazo, para bien o para mal. Si una persona roba, es posible que esa persona termine en la cárcel. Si una persona se mete en problemas, pelea, es posiblemente que esa persona también vaya a la cárcel y pague por lo que ha hecho. O a veces nosotros, o a veces creo que, no sé si, creo que a muchos nos ha pasado que compramos algo y tal vez no nos sirve. Yo el primer carro que compré no me sirvió para nada y tuve que estar invirtiendo. Entonces hay cosas que a nosotros nos sirven para bien y cosas que no nos sirven, o a corto o a largo plazo. Eso se da siempre porque es así.
Pero ¿cuál es el efecto positivo que produce el hombre con Cristo? El hombre que está en Cristo, ¿cuál es el efecto positivo? Si analizamos en la Biblia, la palabra verdad nos viene aclarando libertad. Es decir, la verdad nos hace libre, como el primer versículo que leímos como introducción. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La verdad nos hace libre. ¿Pero libre de qué? Ok, cuando Jesús comenzó y dijo esta expresión, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, él lo pronunció en un contexto cultural y social muy distinto al nuestro, al que estamos viviendo nosotros en este tiempo, porque en este tiempo aparentemente no hay esclavos, pero en ese tiempo estaba gobernado por el Imperio Romano. Todo lo que era Europa, Asia Menor y el norte de África estaba dominado y gobernado por el tremendo Imperio Romano. Había muchos privados de libertad. Y en ese concepto de abuso y de opresión, el Jesús le dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Claro, causó un impacto tremendo en ellos, porque para ellos, para cada esclavo, ellos, el deseo que ellos siempre tenían era que algún día ser libre. Entonces vemos que la libertad que Dios ofrece no es temporal, porque el Señor hablaba de una libertad del pecado, no de una libertad de esclavitud aquí en la tierra, sino del pecado. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando a Pablo un día lo querían castigar, le querían azotar? Y Pablo les hace una pregunta a ellos, ¿o es lícito azotar a un romano, a un ciudadano romano, sin haber sido condenado? Porque la comunidad romana era pequeña y creían que Pablo no era ciudadano romano. Entonces Pablo les hace esa pregunta. Vayamos al libro de los Hechos, hermanos. Vamos a ver varios versículos que lleva a este tema. El libro de los Hechos en el capítulo 22, del versículo 24. Vamos a leer al 29. Hechos 22, 24 al 29. Dice, mandó al tribuno que le metiese en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correa, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Y vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Pues él le dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento, es decir, yo lo soy desde la cuna. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo ese temor por haberle atado. A un ciudadano romano no se le podía azotar si no era condenado antes. Pero el Señor a nosotros nos da la libertad temporal, no es una libertad temporal, sino que la libertad eterna que no se compra con dinero. Que no se compra con dinero. La Biblia dice, espiritualmente hablando, que todos nosotros fuimos esclavos del pecado. Todos nosotros fuimos esclavos del pecado. Pero Cristo rompió las ataduras. Cristo rompió las cadenas y nos hizo libres. Ahora vayamos a otro versículo, hermanos. Vamos a ver varios versículos en esta noche. Vayamos al libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 13.
Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Pablo le dice a los Gálatas, ahora que sois libres, no pasen de la libertad que el Señor les ha dado al libertinaje. Es decir, no pasen de la libertad al libertinaje, sino que es para saber, escoger, discernir lo que nos conviene y lo que no nos conviene. La libertad viene a raíz de conocer la verdad. Si no conocemos la verdad, pues no somos libres. Ahora vayamos a otro versículo, en el Salmos 86:11. Salmos 86, versículo 11. Dice la palabra del Señor. Enséñame, dice David en esta oración que le está haciendo. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Enséñame, es decir, muéstrame el camino, enséñame el camino. El camino está basado en la verdad. Hay gente que se matan, hermanos, por una mentira que han creído. Por ejemplo, gente, estos terroristas, gente de los ISIS, que en un tiempo, no sé si están todavía, en un tiempo se empezaron a explotarse ellos mismos. ¿Por qué? Porque habían creído en una tremenda mentira. Y hay creyentes también siendo víctimas de una mala enseñanza. Ahora, hermanos, hay que tener mucho cuidado porque en ciertos lugares lo que se quiere, lo que ellos quieren es dinero. Que venga el dinero, que venga el dinero, que venga el dinero, que el diezmo, que tiene que dar esto, que tiene que dar lo otro. Es prácticamente en muchos sitios un negocio, pero el Señor no quiere eso. Una enseñanza en varias religiones, por ejemplo, la religión católica, de bautizar los niños. Y yo me pongo a pensar que cuando el Señor se iba a bautizar, Él vino por su propia cuenta. A Él nadie lo llevó. Él fue caminando. Él ya tenía una edad aproximadamente de 30 años. En ese tiempo, Él tenía ya una edad y llegó por sí mismo. Llegó solo. Nadie lo llevó. Y luego en Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. El que creyere y fuere bautizado. Entonces, para ser bautizado hay que creer primero. Y un niño no sabe lo que se está haciendo. Para ser bautizado hay que creer, pero el versículo dice, y el que no creyere será condenado. Es decir, si yo creo en el Señor, el siguiente paso que debo dar de obediencia es al bautismo. Pero no es que si yo no me bautizo, yo no me voy a salvar, no, porque dice, el que creyere y fuere bautizado, hablando en términos que el que es bautizado, pues tiene que creer primero. Y dice, y el que no creyere, ahí nos sigue diciendo, y el que no es bautizado, así solo dice, el que no creyere será condenado. Entonces vemos, hermanos, que en este tema de la verdad, si la verdad nos liberta, nos hace libre, la mentira esclaviza al ser humano. Y no solo esclaviza, sino que lo ata. Creer en una mentira puede traer tremendas consecuencias, graves problemas por creer en una mentira. Puede traer terribles tragedias. Ahora quiero, hermanos, que nos llevemos, que vayamos al libro de Jeremías, en un acontecimiento tremendo por esta gente que creyó en una mentira. Jeremías capítulo 14, vamos a leer en Jeremías, habla mucho de este tema, también en el libro de Daniel, pero vamos a leer en Jeremías capítulo 14 y vamos a leer nomás unos par de versículos porque es un tema bastante amplio. Jeremías capítulo 14, creo que es el libro
más grande en profecía, el libro de Jeremías, si no me equivoco. Jeremías capítulo 14, versículo 13, nos dice así la palabra del Señor. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí que los profetas le dicen, no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen ni espada ni hambre habrá en esta tierra, con espada y con hambre serán consumidos esos profetas, y el pueblo a quien profetizan serán echados en las calles de Jerusalén por hambre y por espada, y no habrá quien los entierre a unos, a sus mujeres, a sus hijos y a sus hijas, y sobre ellos derramaré su maldad. Falsos profetas. Solo Jeremías decía la verdad. Los demás eran unos mentirosos. Los demás lo que decían eran cosas falsas. Jerusalén no puede ser destruido. Jerusalén es indestructible. Y lo que Jeremías dice, eso es totalmente falso. Eso es lo que ellos decían. Jeremías les decía, arrepiéntanse. Jerusalén fuera indestructible siempre y cuando vosotros volvieran a las sendas antiguas, vivieran en orden, pero no lo están haciendo. Jerusalén se ha corrompido por tanta maldad, por tanta idolatría. No le hicieron caso. ¿Y qué pasó? Lo metieron preso a Jeremías, lo torturaron. Jeremías intentó dejar de hablar. Él se sintió solo, intentó dejar de hablar y el Señor le dijo, no, seguí hablando, sigue hablando. Que nadie diga que no se habló la palabra del Señor. Dios no lo dejó hacer a Jeremías. Y más adelante, en el capítulo 52 del mismo libro de Jeremías, ahí vemos el resultado, porque esta gente no hizo caso. En el capítulo 52, versículo 9, nos dice lo que pasó. Nos dice lo que pasó, y solo voy a leer por no ser muy largo este tema del libro de Jeremías, en el versículo 9. Dice, entonces le prendieron al rey y le hicieron venir al rey de Babilonia. Esto era el rey que estaba ahí en ese tiempo, que era Sedequías. Dice, a Ribla, en tierra de Hamat, donde pronunció sentencia contra él y lo degolló el rey de Babilonia, a los hijos de Sedequías delante de sus ojos. Y también degolló en Ribla, a todos los príncipes de Judá. No obstante, el rey de Babilonia solo le sacó los ojos a Sedequías y le ató con grillos y lo hizo llevar a Babilonia y lo puso en la cárcel hasta el día en que murió. Fue tremendo, hermanos, lo que hicieron esta gente. Destruyeron Jerusalén, no le hicieron caso al profeta Jeremías. Yo me pregunto si esta gente se hubieran arrepentido como se arrepintió en Nínive, tal vez el Señor no hubiera destruido Jerusalén, pero era una tremenda maldad la que había, una tremenda idolatría. Entonces creer y practicar una mentira trae graves consecuencias, como la que tuvieron que pagar esta gente por creer en las mentiras de los falsos profetas. Dios creó al hombre a su imagen y a semejanza de él, lo creó. Estábamos hablando, estaba llevando el domingo pasado, estaba compartiendo con los hermanos de Nueva York este tema de la creación de Dios. Dios creó al hombre a su imagen y a semejanza. Dios delegó responsabilidades en el hombre que no las delegó en animales. Él lo hizo a su esencia. Era el hombre que podía ver más.
de lo que nosotros podemos ver, porque era perfecto, no había pecado, no sabemos cuánto tiempo Adán podía pasar bajo el agua o cómo se podía transportar, porque era perfecto, era la imagen y semejanza de Dios. Él creó el hombre, él creó el mundo para el hombre, no al hombre para el mundo. Y desgraciadamente en estos tiempos eso es lo que está pasando, que la gente se está enfocando más en el mundo. Pero el hombre prefiere creer en mentiras que en verdades. Por eso es esclavo y a veces carece de ignorancia por sus errores que comete. Pero la libertad de nosotros, los hijos de Dios, viene únicamente cuando experimentamos y disfrutamos la verdad que es en Cristo. Y vamos a ver otros textos más en este tema, que hay muchos. Estamos hablando de aproximadamente 300, estaba calculando aquí, 317 textos bíblicos donde aparece la palabra verdad, verdad. Y hay muchos que la buscan en este tiempo, pero la buscan afuera de la Biblia y nunca la van a encontrar. La verdad está en la Biblia. Vayamos al libro de Proverbios, capítulo 16. Vamos a leer otro texto. En el libro de Proverbios, capítulo 16 y versículo 6. Dice así: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Es decir, con misericordia y con verdad. A veces hay gente que se enoja cuando uno o cuando oye verdad, y cuando uno les habla de verdad, de la verdad, o cuando oye las verdades. Pero es mejor hablar así, es mejor hablar con la verdad, que no estar, como decir, endulzando el oído y hacerle creer en mentiras que no traen, que al final de cuentas traen consecuencias, que al final de cuentas no trae, que perjudican. Si hay alguna cosa mala, hay una área mala en la vida de un ser cristiano, en nuestras vidas tiene que ser corregida y ser libres de complejos o de ataduras que nosotros, que un cristiano todavía tiene en ciertas áreas. Por lo tanto, la verdad es quien corrige nuestras vidas. Y quedémonos ahí mismo en Proverbios, porque vamos a leer otro versículo en el versículo, en el otro capítulo, perdón, capítulo 28, más adelantito de ahí, capítulo 28, versículo 20. Dice así: el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. El hombre de verdad, ¿queremos ser bendecidos? Pues tenemos que creer, interiorizar, practicar muchas verdades. Cada una traerá una bendición a nuestra vida, porque es la verdad la que trae bendición a nuestra vida. Y como lo dije en un principio, hermano, yo seleccioné varios versículos para hablar de este tema y vamos a ir así un poco rápido. Timoteo, también tengo otro versículo en segunda de Timoteo 2:15. Y bueno, esto nos sirve también para tener más práctica en los libros. Segunda de Timoteo 2:15 dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra verdad. Le dice Pablo a Timoteo, que usa bien la palabra. ¿Por qué? Porque hay gente que conoce la palabra, pero la manipulan. De nada me sirve tener tanto conocimiento si no lo llevo a la práctica. Y se manipulan y no se puede enseñar medias verdades. Y no se puede hacer una mezcla. En el Señor no hay mezclas, sino que se tiene que enseñar la verdad, porque la verdad no es una lotería que uno la puede encontrar en cualquier lado, que alguien la descubrió, sino que la verdad tiene nombre y se hizo carne
y es nuestro Señor Jesús. Él declaró categóricamente en Juan 14:6, donde dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hay una verdad revelada en la palabra, y esa es: Cristo es la verdad, en la persona de Cristo manifestada. Vamos a leer otro versículo. Isaías 26:2. El libro del profeta Isaías, capítulo 26, versículo 2. Abrid las puertas y entrará la gente, abrid la puerta y entrará la gente justa, guardadora de verdades. La palabra verdad aparece ya aquí en plural. La verdad que Dios reveló es que el hombre es un pecador, pero Dios mandó a su Hijo, dice, de tal manera Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora se puede restaurar esa relación con Dios que se perdió en el huerto del Edén. Se puede volver a tener comunicación, se puede volver a tener relación en torno a la verdad. Giran muchas verdades. Cristo es la verdad, y en torno a Cristo giran todas las verdades que están en la palabra. La ignorancia no salva. La religión no salva. No es lo que Dios ha previsto para la raza humana, para que pueda volverse a conectar con el Creador, sino que hay un camino, una verdad revelada, y esa verdad se manifestó a través de la persona de Cristo. Otra de las verdades es que Él volverá algún día. Algunos piensan que, a mí me lo han dicho personal, que estamos locos. Nosotros sabemos que Él nació, que Él se hizo carne, que Él murió, que Él resucitó, que Él ascendió a la diestra del Padre y que vendrá de nuevo por su pueblo. La gran verdad presente es, hermanos, que Cristo viene pronto. Cuando nació Jesús, un tal Herodes no se daba ni cuenta de lo que estaba pasando. De repente llegan aquellos hombres del oriente, aquellos magos. Eso sí sabían. Y le preguntan, ¿dónde está el rey de los judíos? Preguntándole al rey, que es para ellos, era un rey, que le pregunten dónde está el rey. Bueno, si está preguntando dónde está, si lo estás viendo. Ellos sabían quién era el rey. ¿Dónde está el rey de los judíos? Ellos sabían que ese que estaba ahí no era él, no era el verdadero. Él tuvo que mandar a traer los escribas y los fariseos, y en aquellos tiempos pues ya estaba escrito en el profeta Miqueas que el Mesías nacería en Belén de Judea. Y esta es una gran verdad. De esto poco se habla, hermanos, pero sí, la Biblia dice que antes que el Mesías venga, antes que Cristo venga, o antes que Cristo venga, vendría un tiempo de prueba a todas las naciones de la tierra. Y vamos a volver a los libros de los Hechos 17. Hechos capítulo 17, versículo 30. Hechos 17. El versículo 30 dice así, 30 y 31 vamos a leer. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en la cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pablo dijo en un discurso que Dios pasó por alto
en la ignorancia de las naciones. Fijémonos en el versículo 31. Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo. Hubo un momento en que fuimos ignorantes, como Pablo lo dice, pero ya no lo somos. Ahora queremos seguir alimentándonos de las verdades. Y la verdad se experimenta y se vive a través de Jesús. Nosotros estamos bajo promesa. Apocalipsis, capítulo 3, versículos 10 y 11, ya para ir terminando, no sé, se me olvidó preguntarle al hermano cuánto tiempo me daba, ya para ir terminando, dice en el versículo 11, 10 y 11, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Estamos viviendo tiempos raros, hermanos, tiempos difíciles, pero todo esto que está pasando ya está escrito en la Biblia. Ya lo tenemos en este manual práctico que Dios volcó su palabra en letras y nosotros lo tenemos para poderlo escudriñar cuando queramos y cuantas veces queramos y estar más cerca del Señor. En este año se está viviendo un mundo diferente. Hay un antes y un después de que comenzó la pandemia de este virus que tiene de rodillas al mundo entero. Y hay que estar orando y velando porque Cristo, el Mesías, viene pronto, hermanos. Y si hay algún hermano acá, o perdón, diciendo si hay algún amigo que puede ser nuestro hermano, que no ha conocido todavía a Cristo, yo quiero hacerle un llamado para que esta noche lo pueda hacer. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Si nos acordamos la pregunta que hace Pilato, ¿qué es la verdad? Amigo, ¿usted algún día se ha preguntado qué es la verdad? ¿O quién es la verdad? Y si ha puesto atención al mensaje, hemos hablado de la verdad. Todas las verdades que giran en torno a la gran verdad que es Cristo Jesús. En Mateo 11 dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, no importa el pecado que tenga el ser humano. El Señor dice, venid a mí, no importa la carga que lleva. Él lo hará una nueva persona. Nacerá de nuevo, olvidando todo lo pasado. El Señor perdona y olvida. Él sí perdona y olvida. No es que le va a estar sacando en cara de... No, Él perdona y olvida. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. En Apocalipsis 3:20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta. Él está tocando. Yo estoy a la puerta y llamo. Él está tocando y está llamando. Dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Dice, y cenaré con él y él conmigo. El Señor le está llamando, amigo. El Señor le está diciendo que venga, que le reciba, que abra su corazón y que deje entrar al Salvador. Ahí mismo Apocalipsis dice, el Señor dice, por tanto yo te aconsejo, dice el Señor, le está aconsejando qué es lo que se debe hacer. Y eso me viene a la mente la parábola de las vírgenes en el versículo 9 del capítulo 25 de Mateo, donde dice, el consejo que le dan, vayan a los que venden, ve a los que venden. Nadie va a dar un consejo si no lo practicó, un prudente. Pero aquí nos dice, por tanto yo te aconsejo, dice el Señor, le está aconsejando que de mí compres oro refinado en fuego para que seáis rico
y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus colirios para que veas. Es decir, está el vendedor, él está ofreciendo oro refinado en fuego, está ofreciendo vestiduras blancas, está la mesa, está ofreciendo el colirio, oro refinado en fuego, que es la fe, vestidura blanca, que es la justicia de Cristo, y el colirio, que es para tener ese discernimiento espiritual. Él está ofreciendo estos tres productos, pero Cristo es el vendedor. ¿Y a quién debemos, y cómo debemos de comprar? Es otra cosa. ¿Cómo vamos a comprar? Pues en Isaías nos dice cómo debemos de comprar, amigos. Cómo nosotros, lo que ya le hemos recibido, compramos. ¿Cómo debemos de comprar? O cómo tú, amigo, le compras al Señor, porque Él te está ofreciendo tus tres productos. Dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Porque ese regalo tan precioso que es la salvación, nosotros no lo podemos comprar con dinero. ¿Cómo vamos a comprar la salvación? La salvación Cristo ya la pagó. Y hay mucho, bueno, no podemos decir nosotros que la salvación es totalmente gratis. No, la salvación es gratis para nosotros, pero el Señor la compró con su vida, con precio de sangre. Fue un precio caro que ningún humano, el más millonario del mundo, no puede comprar la salvación, sino Cristo la pagó una vez y para siempre. Así, amigo, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación, hoy lo puede hacer en esta reunión, si todavía no le ha conocido al Creador, al Padre, al Dios Todopoderoso, al que nos tiene preparado una herencia eterna, para que vivamos y le alabemos por la eternidad. La vida es nieblina, dice la palabra, es como la flor del campo, que en el día está y después se marchita y ya se va. Así es la vida. Yo puedo estar ahorita hablando acá, de mañana no sé si el Señor me llama a su presencia. Entonces debemos de estar preparados porque sabemos a dónde vamos, sabemos que nos está esperando. Y ya para terminar, para concluir, un versículo más que me ha llamado mucho la atención y que me encanta, que lo estaba hablando con mi esposa hoy en la tarde. Y es que hay algo que Dios no puede hacer. Hay algo que Dios no puede hacer. Vayamos al libro de Números, capítulo 23, versículo 19. Y con este último versículo terminamos. Números, capítulo 23, versículo 19. Dice así la palabra del Señor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Lo voy a volver a repetir. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Hay algo que Dios no puede hacer y es mentir. Dios no puede mentir, porque Dios es veraz. ¿Qué seguridad, hermano, la que tenemos? Eso quiere decir que Él está con nosotros, que Él estará con nosotros para siempre, todos los días, porque Él dijo: he aquí, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, en esta tierra, pero Él va a estar por la eternidad, estaremos con Él. Eso quiere decir que cuando oramos, Él nos oye nuestras peticiones, nuestras oraciones. Eso quiere decir que cada noche cuando nosotros vamos a dormir, Él nos protege. La Biblia dice: el ángel de Jehová acampa ¿sobre quiénes? Sobre los que le temen. Dice, lo defiende. ¿Y quién es ese ángel de Jehová? Porque si yo leo ese versículo acá en Conérico, el ángel de Jehová, bueno, el ángel de Jehová está aquí, un hermano de Nueva York,
Ustedes, hermanos en Chile, entonces, ¿quién es ese ángel? Porque un ángel no puede estar en todos lados, el ángel solo ocupa un espacio. Entonces, ¿quién es ese ángel? Nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Dice, Él, el ángel de Jehová, acampa sobre los que le temen y los defiende. Él está en todo lugar. Él está en todos lados. Él está con nosotros y estamos conectados de diferentes lugares, pero Él está con cada uno de nosotros. Entonces Dios no miente porque Él es veraz. Y eso quiere decir también que si nos enfermamos, Él nos va a sanar. Que cuando muramos, pues estaremos en su presencia para siempre, por toda una eternidad, que es muchísimo mejor, como dice el apóstol Pablo, que Él está aquí con nosotros, porque Él ha cumplido, cumple y seguirá cumpliendo todas sus promesas, porque las cosas, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra, dice, no pasará. Aprovechemos, hermanos, la verdad para servir y para pasar más tiempo con el Señor, para pasar más tiempo con Él y descubrir todas aquellas verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que el Señor siga bendiciendo su santa y bendita palabra, hermanos. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Que el Señor le bendiga. Gracias por